Hola, ¿cómo les va? En este video vamos a trabajar con el capítulo de Anthony Grafton, el lector humanista, del libro de Roger Chartier y Guillermo Cavallo sobre historia de la lectura en el mundo occidental. Bien, el artículo comienza con una cita que me parece muy interesante rescatar respecto de una carta que le envía Maquiavelo a su amigo Francesco Vettori, en donde comenta una escena de lectura, en realidad dos escenas de lectura, en donde entonces lo que hace Anthony Grafton es compararlas para darnos una dimensión de cómo era la relación de estos lectores humanistas con dos tipos de formatos, dos tipos de libros digamos, que circulaban en la época y que implican en realidad algo de lo que después va a hablar en todo el capítulo, que es ese paso de una lectura tal vez como más erudita, más pausada, que requiere mayor concentración, a una lectura un poco más casual, más parecida en todo caso a la que podríamos identificarnos en nosotros mismos hoy día. Así que me interesa, como les decía, ver la carta, se las leo, rescato los pasajes más importantes. Dice Maquiavelo, abandonado el bosque me voy a una fuente y de ahí a un terreno donde tengo tendidos mis redes para pájaros. Llevo un libro conmigo, Dante o Petrarca o alguno de esos poetas menores como Tibulo, Ovidio y otros. Leo sus pasiones amorosas y sus amores, me acuerdo de los míos y me deleito un buen rato en estos pensamientos. Después, bueno, sigue un poco la carta y dice después, cuando llega la noche, regreso a casa y entro en mi escritorio y en el umbral me quito la ropa cotidiana, llena de fango y de mugre, me visto paños reales y curiales y apropiadamente revestido, entro en las antiguas cortes de los antiguos hombres, donde, recibido por ellos amorosamente, me nutro de ese alimento que solo es el mío y que yo nací para él, donde no me avergüenzo de hablar con ellos y preguntarles por la razón de sus acciones, y ellos por su humanidad me responden, y no siento por 4 horas de tiempo molestia alguna. Olvido todo, afán, no temo la pobreza, no me asusta la muerte, todo me transfiere a ellos, dice Maquiavelo. Bien, a ver, acá lo que menciona el autor es como de lo que nos está hablando Maquiavelo es de dos tipos dos formatos de libros asociados con dos tipos de escenas de lectura. Que son básicamente, en el primer ejemplo, son unos libros de bolsillo, que son los que para la época iba a popularizar Aldo Manuzio, ahora vamos a hablar de eso, que son básicamente los libros pequeños, no sé, yo me traje uno, digamos, el libro de bolsillo, que es algo con lo que hoy nosotros, lectores contemporáneos, estamos muy acostumbrados. Fíjense que lo que menciona Maquiavelo es esta idea de que él lo puede llevar, por ejemplo, a un lugar que es un manantial, y la escena que recrea es una escena de placer, de deleite, que él con esa lectura que, bueno, que cataloga un poco, ¿no? Como de menor, pero bueno, le permite a él como deleitarse con esos temas amorosos, pensar en cuestiones propias suyas, pero observamos esto, como la practicidad del hecho de que es un libro de bolsillo determina también una escena de lectura también asociada con esto, con lo natural, con el manantial, con las vivencias, ¿sí? Distinto a el tipo de lectura que se observa en la segunda parte de la carta, que está asociada con un tipo de libro de mayor tamaño, ¿sí? Que son, así como estos libros de bolsillo, son los que se llaman, y ahora vamos a hablar de eso, los libros in octavo, o sea, o si no, estos libros de bolsillo, a esta segunda parte en la que lo que ocurre es que él dice esto, como que se va a su escritorio, que se llega a su casa, es un ambiente más reconcentrado, más asociado con la reflexión, en donde él no lo dice porque no menciona a los autores, pero podríamos estar pensando que está leyendo, no sé, un Tito Livio, un Cicerón, un Plutarco, o sea, con temas tal vez en donde lo que dice precisamente es esta idea, ¿no? de que
de que les pregunta cosas vinculadas con la razón y también con las acciones. Entonces es otro tipo de relación la que tiene con esos textos, ¿no? De preguntas prácticas, de hecho. Que es el formato en el que estamos pensando es el del folio, ¿sí? Que son libros más grandes, que de hecho, bueno, esa materialidad de ese libro no permitiría una escena como la de la primera parte de la carta. Entonces, yo les quiero, digamos, me interesa entonces que vean, nosotros hablamos de un folio que las medidas varían, ¿no? Pero podemos pensar aproximadamente 48, 49 centímetros por 30 y pico de centímetros, 30 centímetros, algo así. Eso es el folio, que es lo que observan ahí. Si después a ese folio se lo divide, lo que obtenemos es lo que se llama el libro en cuartos, que es, bueno, obviamente la mitad, que son, ya lo que les decía, o sea, es probable que esa segunda parte de la carta de Maquiavelo a su amigo estuviera hablando de algunos de estos, o en folio o en cuarto, ¿sí? Porque son libros grandes, ¿sí? Pensamos que el cuarto es la mitad, entonces, pues, no sé, 24 por 13 centímetros, que son libros grandes, ¿no? Pensemos que también tienen que tener un tipo de estantería, de bibliotecas también puntuales, porque son difíciles de transportar. Y la primera parte de la carta estaría pensando en estos libros que se llaman en octavo, cuyo formato entonces es esto, de lo que da cuenta es de que ven que ahí en la plancha nos quedan cuatro páginas, digamos, que es la mitad del que es en cuarto, ¿no? Y también existe 16avo. Básicamente lo que les decía, ¿no? En octavo es esto, ¿no? Ese es como el tipo de libro que hoy día manejamos, que podríamos llamar esto, libro de bolsillo, pero la innovación en todo caso es que el humanismo va a presenciar precisamente la introducción de estos libros de bolsillo, con lo que implica también eso para estas necesidades cada vez mayores de lectura y de transmisión del saber, ya no en esa cosa más reconcentrada de los anaqueles y de la dificultad de acceder al texto, sino algo mucho más cotidiano, que es la escena que a Grafton también le llama la atención de la carta, ¿sí? Acá les muestro algunos otros ejemplos para que observen, ¿no? El folio cuarto, octavo, sextoavo, bueno, hay más por supuesto, ¿no? Y las medidas van variando también, pero acá para que lo vean cómo es una plancha, cómo es la división. O sea, partimos de un folio y de cómo se va bueno, cortando y después doblando para que quede el octavo, ¿no? Acá tienen también para que ya lo vean en formato libro. Folio cuarto, octavo y sexto décimo, digamos. Las ediciones en folio tenemos, digamos, una cantidad de literatura muy importante que hoy día todavía sus ediciones en folio son consultadas. Es el caso de Shakespeare, por ejemplo, ¿no? De Shakespeare las ediciones con las que contamos, sobre las que se basan las ediciones actuales, son las que son del folio de Shakespeare, y en todo caso sí después se coteja con las ediciones en cuarto, de las que algunas tienen bastantes diferencias. El famoso monólogo del ser o no ser, por ejemplo, que precisamente por su magnitud cultural llama la atención, por ejemplo, el hecho de que difiere bastante el texto del que tenemos en el folio del cuarto. Esta es, por ejemplo, la Biblia de Gutenberg, también está en folio, es decir, ya les digo, es el tipo de texto que está más asociado a esta lectura más que requiere un tiempo y una espacialidad que en el humanismo decimos que va perdiendo espacio, porque lo que va ganando espacio es un nuevo tipo de lectura, que es de lo que después va a hablar Grafton, de lo que va a seguir hablando en el capítulo, que es, ¿cuál es ese nuevo tipo de lectura? Bueno, en principio es esta idea de el texto sin intermediarios, dice Grafton. Si comparamos los hábitos de lectura medievales, en donde lo que tenemos ahí es el acceso a los clásicos plagados de estas glosas, donde hay que explicarlos, la idea de que los medievales accedían también al texto como si fueran esos clásicos son un todo homogéneo, atemporal, o sea, sin contexto, y que son las
autoritates, ¿no? Las autoridades a las que acceder canónicamente para encontrar allí una verdad. En general también lo hemos visto en otros capítulos de este mismo libro, ¿no? Asociado por supuesto con la doctrina religiosa. Pero básicamente eso es la idea de acceder a los clásicos como un todo homogéneo y único, como si fuera un sistema único. Pasa entonces esta relación del texto decíamos de la Edad Media al humanismo, en donde lo que cuenta es ya leer el original, como decíamos, sin intermediarios. Las glosas medievales molestan y el contacto entonces tiene que ser el más cercano con los antiguos, acceder a los antiguos e entablar un diálogo con ellos. O sea, es algo así como volver a la vida, a esos antiguos, en donde también entonces ya no se van a transformar en este todo homogéneo, atemporal, sino que también se estudia a los autores tratando de reconstruir ese mismo contexto. Grafton después de todas formas va a hablar de las confusiones respecto de eso, o sea, como si bien bueno, se plantea lo de revivir a los clásicos, bueno, pero de revivir a los clásicos también con tintes de la propia época, ¿no? O sea, no se escapa a eso, ¿sí? Pero bueno, ese sería como el espíritu. Entonces, esa relación que se establece con el contenido también es una relación que se va a establecer en vinculación con el formato de los libros, ¿sí? Esa cercanía que se va a necesitar también va a implicar un texto que sea mucho más manejable, ¿sí? Y no esos folios enormes. De hecho, bueno, en el apartado del capítulo que se llama El texto y su marco, efectivamente de lo que habla Anthony Grafton es de la materialidad de los libros, y también, bueno, la comparación es con los libros de la Edad Media, no tanto, o sea, no solo con respecto del formato, sino también del tipo de letra. Y acaba de mencionar la labor de una serie de eruditos de la época, a quienes les debemos una gran cantidad de avances en lo que hace también a cómo sus copias de los manuscritos llevaron a una forma mucho más, no sé cómo decirlo, o sea, no tan distante respecto del contenido, sino un tipo de letra más elegante, redondeada y que invita más a la lectura. Yo acá, bueno, les menciono, ahora les voy a poner también algunos ejemplos de sus manuscritos, ¿no? De Coluccio Salutati, Poggio Bracciolini, Niccolò de Nicoli, Bartolomeo Zambito, son como los nombres más importantes, sobre todo, bueno, los dos primeros, Salutati y Bracciolini, de quienes nos han legado tipos de letras que hacen el contraste con esos manuscritos medievales de los que decíamos, ¿no? O sea, al humanista lo que le molesta es esta idea de no poder acceder al texto del clásico de manera directa. Entonces al humanista le molesta esos manuscritos medievales a dos columnas con todas glosas, como si les molestaran, ¿no? Tanta cosa extra que no hace al clásico al que está accediendo. La letra gótica, por ejemplo, o sea, para que vean, ¿no? La escritura gótica, que también es como un tipo de escritura no pesada, con sus vueltas también, ¿no? Entonces, precisamente lo que menciona Grafton es como, desde el punto de vista entonces de lo que podemos llamar la paleografía, lo que va surgiendo en esta época, gracias a la labor de estos eruditos, quienes también se dedicaban a otras tareas filológicas, ¿no? Pero bueno, puntualmente lo que menciona Grafton es esta idea de que se va desarrollando una nueva minúscula elegante, redondeada, también una mayúscula pero mucho más regular, o sea, no simétrica, ¿no? Les voy a mostrar acá algunos ejemplos, por ejemplo, esta es la minúscula humanista, esta es de una escritura cursiva de Niccolò Nicoli, ahí para que vean, este es un De Rerum Natura, donde aparece la firma, ¿no? de quien hizo la copia. Esta es de Poggio. Ven las formas de las letras, mucho más amigables, podríamos decir. Incluso también las partes, las mayúsculas, ¿no? Este es un ejemplar de Tito Livio de Urbe Condita, de Poggio Bracciolini. Esta es de Bartolomeo Zambito, de una obra de Petrarca. Ven también como cómo invita a la lectura, ¿no? La disposición, incluso determinadas ilustraciones, ¿no? Esta es una Eneida. Este es otro de Poggio.
Bien, y de la mano de estas cuestiones vinculadas con los manuscritos, de lo que no tenemos que olvidarnos es que, bueno, estamos también en la época en la que comienza la difusión de los libros impresos, ¿no? Y en el caso puntual de Italia, debemos mencionar, bueno, y como figura central del humanismo, Aldo Manuzio. O sea, Aldo Manuzio es, digamos, entre muchas otras cosas, digamos, lo que más le podemos destacar, que por lo menos en este capítulo Grafton hace mucho hincapié en esto de la materialidad también de los libros, es su imprenta, ¿no? La llamada imprenta aldina, que tiene como, digamos, su gran aporte es el hecho de haber, digamos, dado difusión a estos libros de bolsillo, a los que decíamos sobre todo estos, los que son en octavos, ¿sí? La imprenta Aldina entonces, que comienza a funcionar en 1494, o sea, luego de la muerte de Aldo, su hijo también continúa la actividad. Decíamos esto, ¿no? Son básicamente su gran aporte, es como el invento de estos libros en octavo de bolsillo, el invento en el sentido de la difusión que le dan a este tipo de libros. Son ediciones además cuidadas, elegantes, austeras, o sea, cuidadas desde el punto de vista también filológico, ¿sí? O sea, no es que se copia cualquier cosa, ¿no? A los que además les debemos las primeras ediciones impresas de clásicos griegos y latinos. También hay obras en vulgar, digamos, pero su gran aporte también se dio en esto, en la copia, perdón, en la impresión de los primeros clásicos en griego y en latín. De hecho, bueno, a la imprenta aldina se le adjudica la invención de la bastardilla, ¿no? de la cursiva o itálicas, ¿no? Acá para que observen, ¿no? Les muestro, este es si lo ven en algún lugar, este es la insignia que aparece en las ediciones aldinas, con el logo que es Festina Lente, que también se popularizó, ¿no? Que es una especie de delfín con un ancla, que marca esa idea de festina lente, como de apresurarse rápidamente. El delfín sería lo que marca más la velocidad, y el ancla lo que precisamente ajusta. Bien, y acá les pongo algunas imágenes de ediciones impresas por Aldo Manuzio, un Virgilio, que observen también eso, son muy cuidadas, tienen las ilustraciones, son muy lindas, muy prolijamente hechas. Esto es un Aristóteles. Bien. Y bueno, una vez que, digamos, entonces que quedó clara esta idea, ¿no? de la importancia de estos nuevos formatos de libro, comenta también Grafton qué pasa o sea, cómo se da la circulación de estos libros, ¿no? Entonces él, en este apartado que es los intermediarios, cartolá, impresores y lectores, va a hablar, yo acá les resumo, pero para que tengan una idea, ¿no? De los empresarios y de los comerciantes, de los clientes, o sea, los que compran los libros, de la relevancia de la imprenta y de los libreros. Entonces, a ver, a grandes rasgos lo que va a decir es que los empresarios y comerciantes tenían un rol fundamental y protagónico en el formato de los libros, en tanto que eran los que les daban las instrucciones a los copistas, a los cajistas, a los iluminadores, en el momento, bueno, precisamente de tomar las decisiones fundamentales, ¿no? Pero ellos eran los que daban las instrucciones. Los clientes influían, en tanto que los libreros y los empresarios también iban a tratar de satisfacer las demandas o los gustos de estos clientes, ¿no? En ese sentido también Grafton hace hincapié en lo que implicaba el estatus socioeconómico de determinados clientes, en donde, bueno, las ediciones no son las mismas para el pueblo que para determinados tipos de clientes, ¿no? Entonces eso también va a ser si se quiere, toda una dinámica bueno, en qué medida, por un lado, el empresario ofrece y tiene ideas y las va llevando a cabo, pero también se vean alimentadas esas ideas por lo que el público o los compradores van a pedir, ¿no? Más o menos en estas estrategias de marketing que hoy día conocemos, bueno, se empieza a gestar para esta época algo similar a eso, ¿no? Después, bueno, pensemos que con la introducción de la imprenta está todo el tema de que, bueno, ya no es la copia, ¿no? Y lo que implica esa copia, que puede darse una copia, bueno,
varias copias de un mismo libro, de una misma obra, y se pueden, digamos, después ir distribuyendo en comercios o librerías. Ya la imprenta lo que hace no es dar este nuevo impulso de la reproductibilidad, de la venta al por mayor, esta reproducción mecánica que va avanzando en contra de lo artesanal, y que en todo caso, después, bueno, Grafton va a hablar de esto, ¿no? De que la carga emocional de los libros ya no va a pasar porque uno, cuando le llega un libro, ya tiene esa copia única, porque, bueno, es única porque fue copiada, ¿no? Por un individuo, ¿no? Ahora la personalización del libro va a pasar por lo que el lector haga con él, ¿sí? Y ahí también el lector va a ejercer una serie de personalizaciones de esos ejemplares. Por ejemplo, comenta que también los mismos lectores, por supuesto estamos hablando de lectores con un poder adquisitivo que les permitiera, por ejemplo, encuadernar los libros a su modo, incluir el escudo de armas de su familia, incluir determinado tipo de decoraciones, es decir, el libro también va a ser también un objeto de distinción para determinados lectores, lo mismo que la inclusión de ilustraciones, por ejemplo, ¿sí? Bien, y respecto de los libreros, lo que va a comentar Grafton es que los libreros son básicamente los que dominan la producción y la venta. Entonces se encargan desde lo más básico, o sea, desde el inicio, que es el hecho de comprar o el papel o el pergamino para bueno, vitela, ¿no? Menciona Grafton para la base, para armar el libro, contratan a los copistas y a los iluminadores, son los que seleccionan los textos. Acá también hay algo que podemos relacionar con los editores actuales respecto de, bueno, que tienen que pensar, el librero lo que tiene que pensar es en cómo vender eso. O sea, ya no se trata de nuevo de los libros medievales en donde era claro cómo era ese canon y cuál era digamos, su utilidad vinculada con, por ejemplo, mencionábamos con la doctrina. ¿Sí? Acá en realidad el librero también tiene que estar atento a qué puede ser un bestseller, o sea, qué se puede vender mejor, ¿no? Y saber venderlo también, ¿no? Es toda esa actividad, ¿no? En ese sentido también, entonces no solo son los que operan en la selección, sino también en las cuestiones estéticas, o sea, pensando en esto que mencionábamos antes, o sea, el aspecto del libro va a decir algo del libro, de nuevo, marketing, ¿no? Marketing puro. Y entonces una edición cara la va a tener que poder vender a un público de determinadas características y una edición barata a otro, ¿sí? Siempre y eso se piensa ya en esta época donde se empieza a pensar en este tipo de estrategias de venta, ¿no? Bueno, y digamos, la última instancia, ¿no? que lleva a cabo la tarea de los libreros es producir copias para las librerías. Entonces no son las copias a pedido, ¿sí? Que puede haber también, o sea, no es que no haya, pero también hay un grado de especulación en donde, bueno, se hacen una cantidad de copias para después tratar de insertarlas básicamente en el mercado, ¿sí? Y en este sentido también Grafton menciona, bueno, que estos libreros funcionan o tienen una actividad muy similar a lo que después van a tener los imprenteros, ¿no? Más adelante. Bien, respecto a una cosa que no mencioné, que quería usar el término que usa Grafton, que es que una vez, bueno, esto que decíamos, que los clientes tienen en sus manos los libros, el libro sufre una especie de metamorfosis, comenta Grafton, que es precisamente esto que decía, que es con toda esta tendencia, ¿no? A que hay cada vez más copias y sobre todo con la imprenta que decíamos, ¿no? esta idea de la reproductibilidad más masiva, ya la relación más personal que se puede establecer del lector con el libro se da en estos agregados, desde el punto de vista físico, digo, ¿no? En estos agregados que llevan a cabo los lectores. Yo, bueno, les quería mostrar para que vieran también esto que decíamos del trabajo estético con los libros. Por ejemplo, esto es una edición aldina de Teócrito, en donde lo que se ve ahí es, bueno, miren la ilustración, ¿no? La ilustración, como decíamos, vende también, ¿no? Habla del libro, ¿no? Esta es también de la Eneida. Bueno, de Virgilio, no es de la Eneida, es de Virgilio. O este es de Dante también, ¿no? Entonces,
para que observen las particularidades también y lo que implicaba entonces invertir en esas ilustraciones porque son un añadido al libro, ¿sí? Después, bueno, en otro de los apartados, que es el de los intermediarios respecto del maestro y lector, hace un comentario, yo ahora lo voy a resumir brevemente. La verdad es que es algo que es bastante, digamos, si se quiere, imaginable, que es, o sea, que que es cómo se estudia en la línea de maestro y alumno, ¿no? Con los textos. Comenta algo que me interesa rescatar porque es algo que el libro de Cavallo y Chartier viene tratando exhaustivamente, o por lo menos en todos los capítulos hay una mención a esto, o sea que la lectura en voz alta seguía existiendo, y sobre todo en estas escenas digamos, didácticas o pedagógicas, ¿no? En el siglo XV, en el siglo XVI, o sea, hay algo también de que en esa lectura en voz alta uno practica la métrica, en el caso de la poesía, por supuesto, si no es poesía, la prosodia, porque bueno, también, o sea, si uno lee Cicerón, tiene ¿no? Hay una retórica ahí que solo en voz alta es donde uno puede, digamos, palparla fielmente. Entonces son aspectos formales que son parte del conocimiento que vamos a tener del texto y también son parte de la forma en la que uno va a aprender y a estudiar ese texto, porque es un aspecto tan importante como otros, ¿no? O sea, no solo el contenido, ¿sí? Y menciona algo respecto también, o sea, como actitud del humanista respecto de estas cuestiones de la métrica o de la prosodia, que es el placer que produce también esa lectura de la poesía o esa lectura más retórica y más apegada o teniendo en cuenta, ¿no? la prosodia. ¿Sí? Bueno, después va a ser Grafton a comentarla mínimamente en qué consisten estas lecciones, que básicamente, digamos, acá no difiere mucho de otras escenas de maestro y alumno que hemos comentado, por ejemplo, hasta la Edad Media, ¿no? O sea, esta idea de que se lee línea por línea, el maestro va a hacer una paráfrasis, va a haber comentarios, va a haber notas, de hecho todavía vamos a ver a los libros que se venden especialmente pensados para la educación, que van a tener espacios, tanto los renglones como los márgenes, para crear notas. De modo que, insisto, o sea, es como un tipo de actividad que más o menos no hay muchas variantes para realizar esto, ¿no? Y después, bueno, para finalizar, hace un comentario sobre cómo se da el estudio, ya ahí más de manera individual, o sea, cómo es estudiar, acceder a estos textos, ¿no? También, bueno, hay una idea que va a mencionar Grafton de se van a dar complejas interpretaciones de los textos clásicos, donde se van a aplicar todas las herramientas filológicas, pensando en esto que decíamos, de que lo que se intenta es como llegar a esos clásicos, tratar de revivirlos. Entonces, bueno, todas las herramientas que se puedan aprovechar van a estar al servicio de eso. Con ese contacto directo que decíamos, ¿no? Entonces, bueno, se dan estas lecturas con reglas complejas, con una atención constante, ¿no? Después hay algo que comenta también en función del estudio, que es que nosotros tenemos noticia de cómo muchos de estos eruditos, bueno, llevan a cabo copias a mano, ¿no? Sí, copias propias, ¿no? Digo, de manuscritos, y muchas veces esos manuscritos no eran para ser publicables. En muchos casos sí, se iban a publicar y iban a vender. Y entonces ahí van a tener que tener en cuenta estos elementos filológicos que mencionábamos antes para llegar a un buen texto. Desde el punto de vista anecdótico, si se quiere. Pero dice Grafton también, la idea de que copiar el texto es acercarse de un modo distinto a ese texto, porque yo, en la medida en la que soy yo el que con mi propia mano lo escribo de nuevo, si se quiere, también de alguna manera me apropio de ese texto. Entonces, esto me parecía interesante rescatarlo porque, digamos, en una época en la que también estamos ante el avance de la tecnología, decíamos, ni más ni menos con el avance de la imprenta, bueno, también hay una relación ahí con el texto y de profundidad y de detalle que aporta la copia, que no es solamente esto, la copia para vender, como mencionábamos antes en el caso de los apartados sobre los libreros, los comerciantes, sino también esa actitud personal de la copia, que insisto también, si lo parangonamos con situaciones nuestras actuales, bueno,
Hay mucha cuestión didáctica también en cuando un maestro le pide a un alumno que copie del pizarrón o que resuma determinada lección y que la copie de tal o cual lado. Bueno, eso también es una forma de apropiarse de los textos, ¿no? Para aprenderlos de modo más profundo, ¿sí? Las anotaciones marginales también van a seguir haciéndose. Digamos, acá hay una idea también de cómo la caligrafía, dice Grafton, se observa, o sea, una cuidada caligrafía, o sea, una seriedad en esas anotaciones, en esos comentarios que los humanistas agregan, que dan cuenta también de la seriedad con la que se tomaban esas notas. O sea, no eran como, bueno, apuntes como así nomás, como sin valor, no, que la caligrafía, la forma bien ejecutada de esas notas, da cuenta de la seriedad y que no eran para nada notas preliminares, sino que eran pensamientos muy elaborados, ¿no? En la forma también uno ve la actitud hacia el contenido. Después, bueno, comenta, de nuevo, volviendo a las cuestiones físicas, materiales, la importancia de que, bueno, cada vez se necesitan mayores elementos para que el guardado de los libros, por ejemplo, en los estantes, en las bibliotecas, sean algo ordenado, porque, bueno, hay que tener los libros a disposición para consultarlos, ¿sí? Porque, bueno, son algo en esta idea, ¿no? del contacto cercano que el humanista tiene con los clásicos, ¿no? Y él, por ejemplo, comenta esta invención, ¿no? de la rueda de Ramelli, ahí les aparece que es efectivamente, ¿no? una rueda que hace o sea, que permite que el lector pueda consultar varios libros de manera conjunta, digamos, ¿no? Entonces, bueno, lo da como un ejemplo de la importancia que se le da ya cada vez mayor a tener los libros a disposición, tanto en los anaqueles de las bibliotecas como, bueno, por ejemplo, en este sofisticado invento. Es como hoy día tener muchas pestañas abiertas en la computadora, supongo. Bien, bueno, y una última nota que agrego es esto de la erudición y la finalidad práctica. Es decir, los humanistas se acercaban a los textos en busca de encontrarse con erudición, decimos, o sea, bueno, acceder al conocimiento de esos clásicos, de esos antiguos. Mencionábamos, por ejemplo, antes lo de Maquiavelo, y también incluso de esta relación más placentera, ¿no? Bueno, de poesía de amor, que le puede evocar a uno cuestiones propias y poder leerla a la orilla de un manantial. Digo, ese contacto placentero con los textos también está. Pero también está esta finalidad práctica, y el ejemplo de Maquiavelo también es en donde él comentaba cómo les preguntaba cosas a esos antiguos. Entonces, ¿qué implica esto? Que también los antiguos, los clásicos, no son solamente autoridades que están ahí y que, bueno, me nutren a mí de manera individual y personal. Hay algo de aprender de esos antiguos para hacer una acción en el mundo concreto, ¿sí? Eso es algo que menciona Grafton como característica, por supuesto, general de actitud de los humanistas. Y bueno, para cerrar, una paradoja que comenta el autor, que es, con todo esto que estamos diciendo, de la forma en la que abordan los humanistas al texto, con esta forma, las herramientas filológicas, las notas, los comentarios, esta forma tan cuidada y tan profunda de elaborar estos comentarios, dice, bueno, acá hay una paradoja, que es que los humanistas que aborrecían estas notas marginales de los medievales, terminan llevando a cabo un tipo de texto con una exégesis y unos comentarios que están a la par, ¿no? de esa actitud de las autoridades, ¿no? de los medievales, ¿no? Entonces, bueno, un poco para también comentar el fenómeno paradójico me resultaba interesante. Bien, entonces, más que nada, digamos, lo que rescato, sí, de este capítulo es lo que, bueno, venimos diciendo, que es cómo también la actitud hacia la lectura está de la mano de una relación con lo material, ¿sí? Entonces no podemos ver de manera disociada la actitud de cercanía a que por lo menos decimos, ¿no? que comenta Grafton, ¿no? de cercanía y de tratar de darles vida a los clásicos. No podemos disociar esa actitud de la forma en la que, sobre todo decíamos, de estos libros de bolsillo que Aldo Manuzio, ¿no? Comienza a difundir y a
y a tener como, ya les digo, esta relación tan cercana, ¿no? del texto con su lector. Entonces no podemos disociar esas dos cosas, la materialidad del libro en el humanismo con la actitud también de vuelta a la vida de los clásicos de los libros, ¿no? Es una reflexión que me parece que a lo largo del libro de Cabolo de Chartier tenemos que empezar, ¿no?, a pensar en que no podemos disociar el formato libro y su materialidad de la actitud que esos lectores en esa época van a tener, que es un ida y vuelta, ¿no? O sea, no es que una cosa domina a la otra o determina a la otra, sino que se da en conjunción, ¿no? Así que, bueno, eso es todo respecto de este comentario. Sigan leyendo el libro de Cabolo y Chartier, que todavía tiene varios capítulos para completar esta historia de la lectura en el mundo occidental. Muchas gracias.